Tenemos ahí disponible para ya darle la bienvenida a Alejandro, si a usted le parece, querido Speroni, para que nos pueda contar un poco más cómo surge este plan de la terminal en aquel momento en que florecían ideas de terminales por todos lados y de fideicomisos, etcétera, etcétera. ¿Cómo arranca esta propuesta? ¿En base a qué promesas? ¿Qué es lo que ocurrió? Y bueno, ¿cuál es la realidad de hoy? Así que vamos a darle ya la bienvenida. Muy buen día, Alejandro. Muchas gracias por atendernos. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Vilmar de Punta del Diablo y es un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, Alejandro, leíamos hace un ratito lo que vos sabías, lo que levantó Estenia con respecto a estos 6 meses del trabajo de la terminal y la falta de castillenses. Ahora recién escuchamos al capataz de obra. ¿Qué nos podés compartir sobre esto? ¿Cómo arranca la idea de la terminal? ¿En base a qué promesas? Bien. ¿Y cuál fue el desarrollo? Vos que estás ahí en el municipio. Bueno, esto por supuesto que tiene una historia anterior que creo que está bueno que toda la gente de Punta del Diablo la conozca, porque esto surge en el año 2022, 3 días antes del plebiscito de la LUC, que fue por marzo, ¿verdad?, del 2022. El intendente, fue en el 2022, ¿verdad? Porque pasa tanto el tiempo que uno ya... Confiamos en vos, creo que sí. Ahí va. Bueno, 3 días antes de ese plebiscito, el intendente departamental hace una gira por todos los municipios y las juntas locales del departamento con el objetivo y la misión de anunciar obras. Una de las obras que anuncia es un proyecto de terminal para Castillos que se comenzaría a construir en mayo del 2022. Se habrán generado expectativas que la anunciaron en marzo del 2022 para empezar a construirla en mayo del 2022. Por supuesto que eso fue en el contexto de una campaña electoral por el tema de la LUC que venían haciendo, ¿verdad? Otra cosa que es importante aclarar, que nosotros desde un primer momento apoyamos siempre una inversión y una terminal en las localidades porque consideramos que es parte del desarrollo de las comunidades, pero nos opusimos constantemente siempre al lugar en el cual se construía y estaba propuesta el proyecto para la construcción de la terminal en Castillos. ¿Por qué nos oponíamos? Bueno, cualquier persona que llega a Castillos, que pasa por el Trébol, hace la doble vía y pasa el tanque del AOC, se encontraba a mano izquierda con la plazoleta Angelita Visconti de Miraglia, que era un lugar, un espacio público. Vaya si serán importantes los espacios públicos en estos tiempos, en los cuales en la pandemia fueron de gran utilidad. Y bueno, y el proyecto de la terminal fue y es, porque se está concretando, arrancar la plazoleta Angelita Visconti de Miraglia, que era una plaza con juegos para niños, con elementos para hacer deporte de las personas y un lugar en el cual las personas de esa parte alta de Castillos tenían para ir a esparcer, para poder divertirse o tener un esparcimiento o un lugar en el cual tomar aire, ¿verdad? Y es muy diferente que en un lugar exista en la entrada de una localidad una plaza a que en ese lugar se genere toda una movida para instalar una terminal ahí, porque estás cambiando un lugar de esparcimiento por un lugar de estrés, de automóviles, de estrés, de gente que llega, que se va. Alejandro, los vecinos de la zona... Para preguntarte, ¿había otras alternativas de ubicación? Sí, totalmente. Los vecinos, entre otras, los vecinos de la zona, que son de una cuadra, que son de los grandes afectados por la instalación de la terminal en ese lugar, porque para ser bien descriptivo, hacer la terminal ahí va a ser como poner un ropero en un corredor. Cualquier persona que tenga una casa que necesita espacio, que todas las hemos tenido, sabemos que a veces tenemos que instalar algo en un lugar que nos queda como de pasada y que tenemos que terminar pasando medio de costadito. Bueno, esto es algo parecido. Porque es un lugar muy pequeño para lo que están construyendo. Pero los mismos vecinos de la zona, los cuales cuando den marcha atrás los ómnibus para retirarse, los ómnibus van a quedar a 3 o 4 metros de sus casas, juntaron firmas y propusieron a 50 metros de ahí un terreno de más de 3.000 metros cuadrados, que es un terreno baldío, que es propiedad de una iglesia que tenía pensado construir hace tiempo su iglesia ahí, que después desistió de ello, y ese terreno estaba a la venta en $66.000, propusieron que la terminal se construyera en ese lugar
que se dejara la plaza como estaba con algunas mejoras, y ahí sí, de esa manera, ahí podríamos tener en la zona alta de Castillo, por un lado, la terminal de ómnibus, que hubiera estado instalada pasando lo que son las viviendas de Codicas, que están ahí en la entrada de Castillos, y además podría seguir estando la plazoleta Angelita Visconti de Miraglia, haciendo un circuito entre terminal y plazoleta, ideal para que la gente, además que va a tomar el ómnibus, que tenga un lugar para descansar en ese lugar. Bueno, el alcalde del municipio de Castillos le hizo caso al intendente, que era quien traía el proyecto, no tuvo la voluntad política de apoyar a los vecinos y de trabajar para que eso se lograra. Y para que tengan una idea, ese terreno salía $66.000, un terreno de 3.000 metros cuadrados. Imaginémonos cuánto saldría hoy hacer una plazoleta como la que existía en ese lugar, comprando un terreno nuevo y construyendo todo lo que se destruyó en ese lugar, ¿sí? No menos de 500 o $600.000, porque un terreno en el lugar donde hoy se va a construir la terminal no tiene un valor monetario menor a los $150.000, pero además el valor de construir una plaza, y además el valor no tangible de lo que es un bien común, de lo que significa un lugar público de esparcimiento para que las personas puedan ir a tomar un mate, a caminar, a sentarse, eso no tiene valor tangible. Es la única terminal de ómnibus que se va a construir de todas las que conocemos y nos hemos informado, habiendo destruido una plaza, un espacio público que tenía una función social muy importante. O sea, había soluciones, había otras opciones, una de ellas estaba a 50 metros, que era la que los vecinos propusieron, y en Castillos había otras opciones cercanas a la Ruta 9, que también se podía construir la terminal, pero fue un capricho en un momento en el cual el gobierno decía, yo hago esto porque quiero, y no le preguntaba a nadie. Alejandro, ¿sabes que justo cuando ahora que te estaba escuchando hablar sobre los espacios públicos y cómo justificar desarmar una plaza para armar una plaza en otro lugar, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y justo en este Mayo de la Memoria, el año pasado estuvimos viendo unos documentales acá en Punta del Diablo que hablaban de cómo influyen las transformaciones de los espacios públicos cuando se intenta cambiar las formas de las comunidades, cuando se intenta interferir, cuando se intenta borrar, ¿no?, partes identitarias también de los lugares. ¿Tiene que ver con eso también, esto de sacar este espacio público? Capaz que nada que ver, pero bueno, justo ahora lo asocio en esto de si un espacio que estaba siendo disfrutado, que se va a romper para abrirlo en otro lugar, ¿no?, ir a cambiar esa dinámica de la comunidad. ¿Puede tener que ver algo con esto de transformar y decir, bueno, hasta este momento había un gobierno, ahora cambiamos todo al plan de hasta transformar los espacios públicos? Yo creo que estamos ante un gobierno que no tiene un método de trabajo. Que primero dice, quiero hacer esto. Se me ocurrió una idea bárbara. Quiero hacer esto. Y cortan camino y no les importa lo que hay en el medio para hacerlo. Sin haber pasado antes por un diagnóstico de lo que se necesita, un análisis de seguir, un camino al seguir, una forma de un aval social que este gobierno desconfianza ciudadana, y todo ha carecido en este gobierno, tanto en el gobierno local de Castillos como en el gobierno departamental, de los avales sociales necesarios para este tipo de transformaciones. Y estamos ante un gobierno pragmático que corta camino y que no le interesa la opinión de los vecinos. Esto debería haberse resuelto en una audiencia pública en la cual todas las vecinas y vecinos hubieran podido opinar sobre la situación. ¿Qué pasó? Cuando se plantea esto, el gobierno estaba inaugurando, iba un año de gobierno aproximadamente, estaba muy empoderado y también había una especie de manto de temor de que las personas, si se oponían a algunas cosas, temían verdaderamente oponerse o tenían miedo, en cierta forma, a algún tipo de mirada, yo no digo amenazante, pero sí la gente hoy se está dando cuenta de un montón de cosas. La gente en Castillo recién se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando vinieron las máquinas a destruir
la plazoleta, y como que una población adormecida durante mucho tiempo no tuvo la posibilidad de expresarse y de analizar que esto era algo. No te olvides que veníamos de la pandemia. En plena pandemia vivimos casi que en un estado de total vigilancia, en la cual muchos incluso caímos en eso de andar vigilando que hacían los demás. Mira si te ibas a meter a hacer surf en una playa, porque capaz que con el agua podías transmitir el COVID a las personas. Eso lo dijo un ministro, ¿sí? Entonces veníamos de una situación de temor y de supercontrol en la cual aquel que se opusiera o aquel que quisiera analizar con cabeza propia determinadas situaciones, se callaba. Los vecinos, que eran los directamente perjudicados, fueron los primeros en juntar firmas, pero enseguida que fueron al municipio, en lugar de abrir un espacio para la reflexión y abrir un espacio para que la gente opine, lo que se hizo fue acelerar todos estos procesos. Y sí, en ese lugar además existía un monumento. La plazoleta tiene un nombre porque tiene un motivo. Esa plazoleta se llama Angelita Visconti de Miraldia porque fue una persona que aportó muchísimo a la cultura de Castillos y en otros ámbitos también, una persona muy vinculada al teatro castillense. Había ahí un monumento en homenaje a ella, realizado por un escultor, Humberto Ochoa. Ese monumento se desarmó pensando que se iba a poder armar de nuevo en otro lugar, y cuando lo desarmaron se dieron cuenta que no se iba a poder armar. Había un ancla que había donado un antiguo pescador castillense, y que había donado un ancla enorme de un barco que todos la podían ver, aquellas personas que fueran para Castillo. Todo eso se retiró, y todas esas cosas, la plazoleta Angelita Visconti, el monumento, el ancla, ese espacio público que toda la gente, muchísima gente lo utilizaba para poder tener un momento de esparcimiento, porque yo me pongo en el lugar, por ejemplo, y con todas las situaciones que hay en estos tiempos, de convivencia, de salud mental, de estrés, mucha gente que vivía 3 o 4 cuadras para ir, la salida que tenía era el hecho de ir a la plazoleta para ir a tomar unos mates y despejar la mente. Me peleo con mi pareja, ¿sabe una cosa? Me voy para la plazoleta, por decir algo. Es un domingo, quiero juntarme con unos amigos a tomar unos mates, y me voy para ese lugar. Bueno, Castillos tiene un lugar menos, que tenía una identidad y que había un sentido de pertenencia a ella. Fuimos muy lentos, algunos nos opusimos, e incluso hicimos cartas al Ministerio de Transporte, hicimos pedidos de informes a la Intendencia, pero siempre ellos dijeron que no había plata para comprar el terreno en $66.000 para hacer la terminal en otro lugar, que lo mejor que se podía hacer era sacar la plazoleta. Mira qué negocios que hacen, ¿no? El valor de la terminal de la construcción son 57 millones de pesos, aproximadamente $1.300.000. El costo de hacer esa plazoleta, porque pedimos una especie de tasación a gente profesional que se maneja en esos temas, nos dijeron que si se fuera a hacer de nuevo ese lugar, no menos de $500-600.000. Vamos a tener la terminal más cara de la historia, en 2 millones, que va a tener un costo aproximadamente de $2 millones. Y bueno, y decían, cuando se les preguntaba, que gastar $66.000 en un terreno para comprarla, para hacer la terminal y mantener la plaza, además, era muy caro. Y luego nos enteramos, por ejemplo, que querían comprar un terreno en Lascano en $250.000 para hacer su terminal en un sitio como debe ser, en un terreno baldío, en el cual se podía hacer la terminal y luego en el futuro ir agregándole cosas, porque estas cosas se deben pensar para 50 o 100 años y no para el momento actual nada más. Disculpa la extensión de mi respuesta, pero no tengo mucha capacidad de síntesis. Tú córtame cuando quieras. Alejandro, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda. Martín, salud. Yo paso todas las semanas por allí, por donde se está realizando la obra de la nueva terminal, y cada vez que paso me pregunto cómo es el tránsito que se va a generar con respecto a los buses que vayan entrando. ¿Vos tenés idea cómo sería eso? Porque vos decís que tienen que hacer marcha atrás para salir. Claro. Nosotros, desde un primer momento, cuando el intendente presentó el proyecto acá,
lo que dijimos es queremos ver el anteproyecto, ¿no? El PDF donde está todo. Cuando presentaron en un PowerPoint todas las fotos preciosas, ¿no? Parecía algo muy futurista, e indudablemente probablemente hagan algo con muchos chiches. Lo que pedimos sí al municipio fue el proyecto en PDF para poder analizarlo nosotros. Demoramos unos 15 días en obtenerlo, y una vez que lo obtuvimos nos pusimos a analizar el proyecto, y ahí automáticamente nos dimos cuenta que era inviable y es inviable. No solo es inviable, sino que es de una visión de futuro que no existe. Y te paso a explicar cómo sería la dinámica del movimiento de los ómnibus en esa terminal. Se entra por el trébol, se llega pasa por la doble vía, ¿verdad?, de Castillos, se dobla hacia la 19 de abril, diríamos, doblamos viniendo de Punta del Diablo, siguiendo hacia Montevideo, se dobla hacia la bajada, porque Castillo tiene bajada y tiene subida, depende por dónde uno vaya, ¿verdad? Y ahí automáticamente, en la bajada, pasando el tanque de la OCE, en la primera boca calle a mano izquierda, los ómnibus van a doblar y van a subir por esa misma, que es la callejuela Encina, que está en lo que llamamos, es una calle corta que está entre esa boca calle y el tanque de la OCE. Ahí hay un popular boliche, que es el boliche del Panza, por ejemplo, que es un lugar muy, muy tradicional ahí. Y apenas los ómnibus doblan y agarran para arriba hacia el tanque de la OCE por esa callejuela paralela a la 19 de abril, se llega a la zona de andenes, en la cual ahí los ómnibus estacionarían. Están planificados 3 andenes en esta etapa, que además para Castillos son muy pocos andenes. Castillos a veces tiene 4 o 5 ómnibus a la vez en sus agencias de ómnibus. Y los andenes, como es muy angosto la distancia que hay, diríamos, entre el cordón de la vereda de lo que era la plazoleta, que todavía se mantiene, y el cordón de la vereda de las casas, la distancia es muy poca. Entonces la solución que le encontraron es hacer un ángulo muy pronunciado para que los ómnibus no queden muy de punta en su espalda hacia las casas. Entonces los ómnibus van a quedar en un ángulo muy agudo, y después se van a retirar dando marcha atrás hacia la calle, hacia esa calle Encina, y van a retomar su salida rumbo al tanque de la OCE, por donde ahí después ya reencauzarían su tránsito por el otro lado de la doble vía para volver a hacer el trébol y retirarse. Eso nosotros es lo que analizamos como más complicado para lo que es una terminal. ¿Por qué? Si ustedes ven cualquier terminal, por más mal o bien que esté hecha, la zona más importante es la zona de los andenes, donde llegan y se retiran los ómnibus. Total. Por ejemplo, la terminal de Rocha, cualquier persona que quiera entrar a la zona de los andenes, hay carteles que dice restringido el paso. La misma terminal de Punta del Diablo, si bien no está muy delimitado todo lo que es, pero sí tiene una zona de donde paran los ómnibus, que a ningún auto se le ocurre pasar por atrás, porque los ómnibus, al dar marcha atrás para retirarse, se lo llevaría puesto, ¿no? En las terminales, los lugares donde se debe generar mayor prevencionismo y mayor cuidado, y debe existir un gran espacio para que los ómnibus maniobren en forma fácil y fluida, es la zona de los andenes. No va a suceder acá, porque la zona de los andenes de Castillos es por esa misma calle Encina, en la cual los ómnibus van a entrar, y cuando se retiren van a pasar a invadir parte de esa calle que además no está prohibido el tránsito, calle que además hay garajes. O sea, los ómnibus van a estar constantemente entrando y saliendo de un lugar en el cual a sus espaldas pueden pasar personas en bicicleta, pueden pasar autos, hay garajes que sale gente, hay personas que pasan caminando. Le irán a poner algún tipo de tope de metal, porque es lo que debería ser, porque de lo contrario, si no lo hacen, va a ser un verdadero riesgo para quien pase por detrás, y un verdadero riesgo también para los choferes,
que sabemos que los choferes y los ómnibus tienen que entrar y salir en forma fluida. No va a ser el caso de esta terminal. No, porque además estamos hablando de Castillo, que tiene una confluencia de gente, porque en el verano, más que nada, que la gente va a conectar desde Chuy, desde Punta del Diablo, desde Coronilla, va a conectar para ir para la otra ruta de la costa, ¿no? Para irse a Cabo Polonio, para irse a La Paloma y demás, digamos, ¿no? Como que hacen como esa conexión. En el verano va a ser un disparate esa terminal. A ver, Ya Castillo, durante el año va a ser difícil, porque si me dices que tiene 2 o 3 andenes, ya va a ser difícil el movimiento, digamos, ¿no? Porque es un lugar donde confluyen muchos buses y mucha gente. En el verano va a ser imposible. claro, porque además hay algo. El proyecto que ellos anunciaron son 3 andenes en esta primera etapa y otros 2 andenes más adelante. No entendemos por qué en una obra de $1.300.000 se dejan 2 andenes para más adelante. Eso sinceramente no lo entendemos. Ojalá que nos estemos equivocando. Pero Castillo, por ejemplo, los fines de semana largos, en invierno, Castillo está en el centro de un montón de localidades, entre las cuales está Punta del Diablo, La Esmeralda, Aguas Dulces, Balizas, Cabo Polonio, 19 de abril, una zona rural muy grande, y en la cual hay muchas personas que viajan todos los días por trabajo, muchos estudiantes que vienen y van tanto a Maldonado como a Montevideo como a Rocha, y que muchas veces se juntan 60, 70 personas en el invierno esperando los ómnibus que los lleven a su destino. O sea, no es una terminal en la cual el ómnibus lo tomen 5 o 6 personas por turno y nada más. Realmente existe un verdadero movimiento en ese lugar, y que es necesario que exista una terminal. Sí. El problema es que esta terminal, en estos tiempos, por ejemplo, en los cuales el siglo XXI nos va a deparar muchísimos cambios tecnológicos, tiempos en los cuales, por ejemplo, los ómnibus, muy probablemente dentro de 10 años, sean eléctricos. La energía eléctrica en los vehículos va dando pasos agigantados. Cuando se abaraten el tema de las baterías, los ómnibus van a tener... En este proyecto de terminal no hay lugar para más nada. Se está haciendo todo apretado y no da posibilidades de crecimiento para ningún lado. Nosotros hemos recorrido, porque es un tema que verdaderamente estudiamos la terminal de San Carlos, estudiamos la terminal de Varela, estudiamos terminales de localidades parecidas a las nuestras. Sacando la terminal de San Carlos, que se hizo en un lugar que ya existía, pero que es mucho más grande que lo que se está haciendo acá en Castillo, todas las terminales se han efectuado en terrenos donde no existía nada. Por ejemplo, la terminal de Rocha. Imagínense que hubiesen querido hacer, por ejemplo, la terminal de Rocha en la Plaza Encina. La gente no los hubiera dejado. A nadie se le hubiera ocurrido en Rocha retirar un espacio público para hacer la terminal. Y la terminal de Rocha se hizo en un lugar que era totalmente baldío. Estuvimos en Varela hace poco, que es una ciudad más o menos de unos 5.000 habitantes. La terminal se hizo en un lugar que era un terreno baldío, que además posibilitó al lado poner kioscos artesanales. Hay una feria artesanal al lado, en otra parte de atrás hay una canchita de fútbol, en otro costado hay un espacio libre que permite ejecutar en el futuro, porque estas ciudades necesitamos pensarlas para hoy, pero también para que los que vienen detrás nuestro tengan posibilidades de gestionarles otras cosas. Y nosotros, la crítica que siempre hicimos a esto es que se metió como una cuña adentro de la ciudad, algo a la fuerza, en el sentido de que para poder armarla milimétricamente tenían que primero sacar algo e ir. Es como una persona que llega a un baile que está lleno de gente y se hace el lugar medio de los empujones para los costados. Eso es lo que va a pasar con la terminal de Castillo, con toda la problemática que puede generar en el tránsito, y en la comodidad de las personas, y que no es algo pensado a 30, 40 o 50 años, es para el hoy. Falta visión de futuro en este proyecto.
Y con respecto, Alejandro, a esto último que escuchábamos del capataz, ¿qué está pasando? Y como para finalizar, ¿qué está pasando con los puestos de trabajo? Se propuso esta campaña, esta idea de la terminal, con todo esto que ya es un montón, pero con la promesa de que todo esto se iba a hacer con castillenses. Ahora lo escuchábamos al capataz diciendo que habían 3 personas contratadas de Castillos, 2 más para tomar, que la empresa iba a venir con su gente también, que desaparecieron los currículums. ¿Qué pasa con el trabajo? Bueno, antes que nada, yo quiero decir todos mis respetos al capataz de la obra. Y creo que no es el capataz quien debería dar explicaciones por la empresa, y mucho menos por el gobierno. El capataz es un trabajador contratado que le dan un plano, que hay arquitectos que le dan instrucciones, que hay ingenieros, y que él tiene que gestionar los recursos humanos como encargado de la obra, y yo no le puedo responder como concejal ni como vecino al capataz, porque sé que él no tiene responsabilidades en este tipo de situaciones. Quienes tienen responsabilidades en este tipo de situaciones son los gobernantes, son aquellos que dijeron en su momento que llegaba el trabajo a Rocha, que llegaban las inversiones y que con ellas llegaba el trabajo, y aquellos como el intendente y como el alcalde que tomaron la definición política de elegir el lugar donde se iba a construir la terminal, y que además, para suavizar y para dejar conforme a la gente, dijeron, no solamente en este tema, sino que en otros, que todas estas cosas iban a generar mano de obra para Castillos y para Rocha. ¿Y por qué digo esto? Y esto también está vinculado al fideicomiso, que lo podemos hablar más adelante. Nosotros trabajamos en un sector en el cual sabemos muy bien cómo funcionan estas cosas. La construcción, las grandes empresas constructoras tienen determinada cantidad de personales en planilla que los van moviendo de un lugar, de una obra a otra, y principalmente aquellas que trabajan con el Estado, y que cuando se termina una obra, esos trabajadores quedan en stand-by, o quedan en el seguro de paro, o quedan a la espera de que la empresa gane una licitación en otro lado para ir a trabajar. Y además son trabajadores que son de su confianza propia. Entonces, la demagogia de decir que este tipo de obras iba a generar mano de obra para Castillos y los castillenses, nosotros nunca la creímos, y consideramos muy duro generar falsas expectativas a las personas y decirles que presenten currículum porque se van a abrir puestos de trabajo para la terminal de Castillo o para cualquier otra obra. ¿Y por qué? Y acá quiero decir cuándo se hizo el llamado. Cuando se comienza a desarmar la plazoleta, comienzan a haber palabras, incluso en las redes, de gente diciendo, pero como esto es lo que va a pasar, van a sacar la plazoleta. Mucha gente se dio cuenta en ese momento lo que estaba pasando. ¿Y qué hace desde la empresa, pero también desde medios de difusión públicos? Dicen, se convoca a trabajadores castillenses a que presenten currículum para trabajar en la terminal de Castillos. ¿Por qué se hace eso? Muy sencillo, porque ante la opinión pública mucha gente podía pensar, bueno, nos sacan la plaza, pero los castillenses van a tener trabajo. Es todo estrategia, lamentablemente. ¿Qué pasó? Lo que pasó es un baño de realidad. Hace 6 meses se comenzó a construir la obra. Durante todos esos meses no hubo un solo trabajador castillense. Hace un mes entró el primer trabajador. Y ojo que acá nosotros decimos que los trabajadores que vienen de otro lado tienen todo el derecho de trabajar. Nosotros no estamos poniendo trabajadores contra trabajadores. Que los trabajadores de la terminal de Castillo, que son de otro lado, tienen tanto derecho de trabajar como los castillenses. Nosotros, a quienes cuestionamos, es a los gobernantes que generan las falsas expectativas, porque todos podemos ver todavía los muros pintados donde dice llega las inversiones, llega el trabajo y por más seguridad. Y tachemos todas esas cosas, porque inversiones no vinieron, porque el Hotel 5 Estrellas nunca vino, y vino el presidente que bajó en un helicóptero a anunciarlo en plena campaña electoral, cuando llegaron ahí a la Coronilla, y junto con el candidato que hoy es el actual intendente, anunciaron el Hotel 5 Estrellas, que iba a generar trabajo e inversiones. La inseguridad mejor no hablemos, porque de inseguridad estamos mucho peor que antes, y del trabajo no se ha generado trabajo, la gente está pasando muy mal, sabemos que las temporadas hoy cada vez son más complicadas,
para los jornales solidarios, que son un trabajo paliativo para que la gente pueda por lo menos tener un sustento. En Castillo se inscribieron más de 400 personas para 32 puestos de trabajo. Eso te da un indicador. Porque después dicen que la gente no quiere trabajar. Es mentira. Es muy fácil decir que el pobre no quiere trabajar y que es un vago que vive de planes sociales, pero acá se inscribieron 400 personas para trabajar en los jornales solidarios. Las falsas expectativas que generaron los gobernantes hoy se están poniendo en evidencia, porque dijeron que la terminal de ómnibus de Castillo le iba a dar trabajo a los castillenses y ya vamos 6 meses de terminal de ómnibus en Castillo en construcción y entró uno hace un mes y hay otros 2 muchachos que entraron hace poquito. Y por suerte, y ojalá que entren 5 y ojalá que entren 10 y ojalá que entren más. Pero sabemos que generan falsas expectativas. Y cuando nosotros y la gente comienza a poner en evidencia estas cosas, lo que termina pasando es que para tapar el ojo hacen algún movimiento. Eso es la realidad. Pero el reclamo es para el intendente. Alejandro, la verdad, muchísimas gracias por todos estos minutos para poder poner en contexto cuál es la situación, qué es lo que está ocurriendo. Por más que esto fue hace mucho tiempo, pasa eso, pasan tantas cosas en el medio que uno se olvida cómo comenzó esta iniciativa, cómo inició, en base a qué, y ver hoy, 6 meses después, cómo está la situación. Desde acá quedan los micrófonos abiertos siempre que necesiten de Radio Ulma y de Ulmanianas, y seguramente nos pongamos en contacto de nuevo con vos, Alejandro, en cualquier momento para seguir sabiendo cómo está la cosa allí por Castillos. Bueno, muchas gracias. Con el fideicomiso prometieron 400 puestos de trabajo para Rocha. Eso era otra falsa expectativa que estaban generando. Lo hablaremos más adelante y argumentaremos por qué no apoyamos el fideicomiso de 25 millones de dólares. ¿Sí? Hoy están ejecutando un fideicomiso de 8.600.000 dólares y ni siquiera han hecho un montón de cosas con eso. Pero quedará eso para otra ocasión y les agradezco mucho que me hayan convocado. ¿Sí? Te llamamos en cualquier mañana de estas, Alejandro. Gracias. Un saludo para todas y todos por ahí. Chau, chau. Ulma.